Entonces, ya habíamos mencionado que el metabolismo era la forma en cómo la célula mantenía o se mantenía estable, en este caso la homeostasis que habíamos mencionado, para en este caso cumplir con los procedimientos o los procesos o los requerimientos químicos, biológicos que ella necesita. Dijimos que todos los seres vivos están conformados ¿por qué? Células. Por células. Así que de alguna manera todos tendrán ese procedimiento o todos necesitarán esos diferentes sustratos que vamos a empezar a mencionar. Ok. Aquí una cuestión con respecto al desarrollo como tal de los procesos metabólicos. Habíamos mencionado, y una cosa que les había complicado, es que les había explicado el desarrollo de lo que es anabolismo y catabolismo. Sin embargo, yo les había mencionado como de, bueno, el proceso es esto. Sin embargo, les dije la mnemotecnia, la referencia de simple a complejo y complejo a simple. Sin embargo, siempre me da miedo decirles esa mnemotecnia porque cuando hacemos exámenes y nada ubican la palabra simple y complejo, es la que responden, sin darse cuenta de todo lo que dice el contexto de esto. Recordemos que el anabolismo en este caso es construcción de moléculas complejas a partir de moléculas más simples. En este caso, si digo complejo a simple, no significa que sea catabólico, sino que estoy diciendo por quién parto y a qué llego. Eso es lo que deberíamos buscar antes de empezar a buscar nada más la palabra simple y complejo. Pero bueno, en el examen, si no me equivoco, te preguntaron sobre catabolismo. Aquí te hice una referencia solamente de cómo el catabolismo en sí representa la destrucción de los sustratos y eventualmente un gasto de energía en forma de ATP. Más adelante vamos a hablar un poquito de qué demonios es el ATP. Y en este caso el anabolismo en sí mismo podrá en este caso llevar un gasto de ATP. Bueno, catabolismo genera ATP, destrucción en este caso vamos a verlo más adelante con la hidrólisis del ATP y el ATP consigo llevará un gasto para poder unir las moléculas. Bueno, entonces el que entre significa que se está gastando, el que salga significa que estoy mintiendo. Sí. El que esté entrando significa que forma parte del proceso químico, el que esté para afuera significará entonces que el proceso químico está liberando ATP. Muy bien. Ok, las enzimas. En este caso no habíamos desarrollado todavía el tema de proteínas, entonces vamos a mencionar algunas por sus partes, pero inicialmente estas porque son las que te preguntaron en el examen. Las enzimas es un tipo de proteína que se encarga de acelerar o en este caso regular el metabolismo. Funcionan en este caso como mediadores. Las enzimas como tales tienen muchas partes dentro de sí mismas, en este caso. Aquí te hago mención, por ejemplo, de este espacio que hace referencia al sitio activo. Cada enzima tiene una capacidad o un sustrato específico al que con el que va a trabajar. En este caso puede, por ejemplo, unirlos o puede en este caso romperlos. En este caso te puse una referencia a la que va a ser la enzima lactasa. Las enzimas por lo regular terminan con la palabra, bueno, empiezan con la palabra a lo que hacen referencia y la nomenclatura de asa. No siempre, pero es una constante. En este caso, la lactosa, por ejemplo, dijimos que era un disacárido. Era un azúcar, en este caso, que estaba formado por galactosa y por glucosa. Digamos que si esta fuera una molécula de lactosa, entraría al sitio activo y la enzima lo que hace es facilitar al cuerpo o facilitar el proceso de destrucción de la lactosa. Un segundito. Vamos a ver aquí qué pasó porque ahí está. No. X. Ahí está, donde está la lactosa. Muy bien. Bueno. En este caso, aquí te muestro la citradosintasa que vamos a ver o que mencionaré más adelante en la parte de cuando veamos ciclo de Krebs, que forma parte también de generación de energía. Otra referencia que te puede ayudar a entender lo que hacen las enzimas, en ese caso es, algunas forman parte del proceso inflamatorio y el proceso de dolor. En el cuerpo, por ejemplo, lo que hacen una serie de medicamentos, como el paracetamol, de la que es la misma familia, por ejemplo, de la aspirina, se llaman los AINES, exactamente, son unos desinflamatorios que su principal objetivo es, en este caso, inhibir, la palabra, impide su trabajo de la ciclooxigenasa. Es una enzima que produce los sustratos que te van a hacer sentir el dolor. En ese caso solamente la inhibimos y no es que no tengas dolor,
es que como tal no llegan los estímulos y por tanto no lo sientes. Como una barrera, ¿no? Simplemente se ve neutralizado. No es que el dolor no esté, no es que la inflamación se quite, solamente no la sientes. Bueno, entre muchas cosas más. Entonces las enzimas son ¿qué? Proteínas. Es la parte más importante, que su función es acelerar las reacciones metabólicas. En este caso, en términos de biología, vamos a llamarles catalizadores. ¿Las enzimas son catalizadores? Exactamente. Si tú, por ejemplo, dejaras de consumir leche, o a lo mejor dejaste de consumir leche, corres el riesgo de empezar a padecer, bueno, no es una enfermedad como tal, pero sí, intolerancia a la lactosa. Cuando, en este caso de chiquito, naces con tus enzimas, pero si las dejas de usar, se van a oxidar y se empiezan a morir. O se desgastan simplemente, ya no funcionan igual. Cuando hay diferentes niveles, si quieres verlo de esa manera, de intolerancia a la lactosa, donde hay, por ejemplo, personas que no pueden consumir nada que tenga que ver con leche, gente que no puede consumir leche siempre y cuando esté caliente, la leche fría sí la pueden consumir, y hay personas que tienen 30, 50 años y que pueden tomar leche entera, porque no tienen todavía ningún problema respecto a eso. Yo tuve una amiga que intentó hacerse vegana y a las 2 semanas que renunció a la idea, ya era intolerante a la lactosa. Así de triste fue su historia. Bueno, en este caso las proteínas, tenemos muchos tipos de proteínas. Tu cuerpo está conformado en una gran parte por ellas. Químicamente son más complicadas de explicar porque son bastantes. Entonces te voy a hacer mención de algunas de ellas para que también puedas referirlo. En este caso, recordemos qué elementos o cuál es el monómero que conforma entonces a las proteínas. ¿Qué conforman las proteínas? Aminoácidos, exactamente. Dijimos que están enlazadas por un enlace de tipo peptídico. Bueno, en este caso, moléculas versátiles, aquí te lo marqué. Mencioné algunas de las que vamos a entender. El colágeno, por ejemplo, que puedes encontrar en la piel, que podemos encontrarlo en muchas formas, en muchos tipos de colágeno. En este caso incluso parte de las venas, parte del cabello. Los músculos, por ejemplo, también tenemos muchas proteínas. Básicamente en la carne vas a conseguir proteínas cuando tú comes. Las proteínas de los músculos se llaman actina y miosina, que funcionan de maneras contráctiles. El asunto es que cuando tú estiras o encoges los brazos, estas proteínas se unen, se separan, para que tú puedas, en este caso, hacer el efecto. Tu corazón, por ejemplo, tiene muchos, bueno, va a funcionar también de esta manera y siempre está en constante contracción. Las enzimas que acabamos de decir, que son catalizadores. Tenemos, en este caso, las globulares. Aquí te marqué los glóbulos rojos y los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos los podemos diferenciar, o mejor dicho, lo podemos... los glóbulos rojos, a diferencia de otras células, no tienen núcleo, carecen de él. Un glóbulo rojo más o menos funciona como transportador de energía, transportador de nutrientes, de oxígeno, pero no tiene un tiempo de vida muy largo, vive más o menos unos 120 días. Los glóbulos blancos son los que te van a proteger de infecciones o alergias, en este caso. Hay diferentes tipos de glóbulos blancos. Su nombre más adecuado sería leucocitos. Y en este caso, cada uno puede tener una expectativa de vida diferente, su forma es diferente, incluso de lo que están constituidos, la cantidad que tienes en tu cuerpo es muy diferente. Entonces, por eso no profundizamos mucho, porque al fin y al cabo esto ya es más específico. En este caso, las de protección, la trombina y el fibrinógeno son proteínas que sirven, por ejemplo, para la coagulación. Si en algún momento te empieza a dar una hemorragia, pues tu cuerpo tiene maneras en cómo activa una serie de factores, en este caso se llama, por ejemplo, cascada de la coagulación, donde tu cuerpo se encargará de neutralizar que la sangre siga corriendo, mantenerla dentro de tu torrente sanguíneo. Y en este caso de traducción y señales, por ejemplo las neuronas. ¿Qué son las neuronas? Esas son divertidas, importantes. Se encuentran en el En el cerebro y en todo el sistema nervioso central. Y bueno, también un poco en el periférico. En este caso, el sistema nervioso es la parte que te permite comunicarte con el exterior y así mismo con tu cerebro. Sí, de alguna manera el cerebro también, pero tenemos todo un sistema muy complejo de nervios que recorre por todo el cuerpo. En este caso, sí, las neuronas funcionan haciendo una cosa que se llama sinapsis. Conectan eléctricamente unas con otras, permitiendo la facilidad de la información.
Lo divertido de esto y lo que quiero marcarte es que las neuronas, por ejemplo, inicialmente cuando tú quieres aprender, por ejemplo, a andar en patineta, te va a costar un poco de trabajo porque primero haces muy mental. Tienes que hacer equilibrio, tienes que pensar en la postura, tienes que pensar en cómo vas avanzando. Si sigues practicando, eventualmente lo haces mecánico. Tu cerebro ya no se ocupa en esas partes, se ocupa de otras cuestiones que le pueden costar más trabajo o que pueden ser más interesantes en el momento. A lo que hago referencia es que el cerebro empieza a hacer las cosas mecánicamente. Tal vez tú aprendiste, por ejemplo, a multiplicar con 5 por 5 y pensabas 5 veces el 5. O te aprendías el número del 5 de 5 de 5 y veías el 25. El asunto es que con el tiempo lo vas repitiendo y eventualmente se te va quedando. Ya ni siquiera lo piensas, o hay cosas que hacemos ya ni sin siquiera pensarlas. En ese caso es el camino de la sinapsis. Mientras más estudies, mientras más practiques, por ejemplo, ejercicios de matemáticas, más rápido tu cerebro va a empezar a encontrar los caminos para llegar a su resultado o cómo se va a operar. Cuando no practicamos, te quedas pensando mucho qué tienes que hacer, porque apenas estás pensando que es el camino. Así como mentalmente haces el camino para andar patineta, mentalmente también para matemáticas o historia o cualquier otra materia. Por estudiar sí sirve. Lo que hacemos es entrenar a las neuronas para que hagan la sinapsis más rápida. Bueno, igualmente si dejas de utilizarlas, se empieza a perder los caminos sinápticos. Ok, esta sí es pregunta de examen. Que definas entonces cuáles son aminoácidos y cuál es el tipo de enlace de las proteínas. Bueno, vamos a empezar por el tipo de aminoácidos. En este caso te estoy poniendo aquí 3 aminoácidos de los 20 esenciales que existen. Bueno, en este caso la cisteína, la alanina y la serina. Como tales, ¿yo cómo sé que son aminoácidos? Están conformados por 2 grupos funcionales. ¿Cuáles son? Muy bien. Yo voy a identificarlos porque tengo un carbono enlazado a un doble enlace, en este caso un oxígeno y otro hidrógeno. Por otro lado, tengo un enlace que tiene nitrógeno y 2 hidrógenos. Tengo otro ejemplo por acá, todos son en la misma función. Lo que vamos a ver es que tienen diferentes características. Por ejemplo, este dice H3C, este tiene azufre, este tiene más hidrógenos que oxígenos, pero al fin y al cabo todos tienen, en este caso tienen su enlace con su nitrógeno, tienen su carbono y sus oxígenos, doble enlace y hidrógeno. Lo que le dan a sus proteínas sus partes particulares, sus características químicas que los van a conformar. Entonces, en el examen no vienen estos específicamente porque son extremadamente fáciles, pero vienen unos que son cíclicos. El proceso es básicamente lo mismo, es buscar cuáles tienen nitrógeno, hidrógeno, H2, también puede ser H3, ahorita vamos a decir por qué. Pero el carbono es la base esencial. Tengo un carbono enlazado a otro carbono, que a su vez enlaza a un nitrógeno y 2 hidrógenos. Es entonces como yo voy a configurar o buscar cuáles son aminoácidos. En el examen han preguntado que digas cuáles son aminoácidos. Entonces, de 4 opciones, escoges 2 que tengan esta característica, NH2 y COOH. ¿Vamos bien? Perfecto. En este caso, te había mencionado que los aminoácidos como tales, bueno, esa es la estructura que les vamos a dar, estructura básica. Pero no siempre vamos a encontrarlos específicamente así, y menos cuando están haciendo sus enlaces químicos propios. Digamos que es como expectativa, realidad, donde tenemos básicamente la misma cantidad de elementos, pero unas conformaciones pequeñas diferentes. En este caso, simplemente el hidrógeno que se encontraba de este lado positivo, bueno, este ya es como funcional, lo estamos pasando de este lado, haciendo que este tenga un hidrógeno más, haciéndolo con carga positiva, y este haciéndolo sin su hidrógeno con carga negativa. Magnéticamente así logra traer otros elementos u otros aminoácidos. Pero en términos prácticos, el esquema que conocemos de COOH y NH2 es esencialmente estable. Pero digamos que esta es la manera que alcanzará para poderse enlazar a otras cosas, otros elementos. ¿Vamos bien? O sea, esta es la conformación con la que la vamos a encontrar previo a enlazarse. Esta es la conformación con la que la estudiamos y vemos su estabilidad química. Y ya cosas de carrera podemos hablar de estructuras tridimensionales. Pero eso también lo van a ver, ya lo estudiaron en su momento. Solamente en cuestiones tridimensionales preguntaron la forma del metano, ¿no?
En este caso, fuera de eso, no tendremos que profundizar mucho en las cuestiones tridimensionales. Y aquí otro esquema bien bonito que me gustó mucho cuando lo pesqué. Tenemos lo que es entonces un enlace peptídico. ¿Qué es un enlace entre qué? Entre aminoácidos, exactamente. ¿Con cuántos aminoácidos tengo una proteína? Más de 50. Ya con 51 ya se considera proteína. En este caso, aquí tengo mi COOH, sin ningún problema. Tengo mi NH2, aquí están conformados, están hasta en colores. Y aquí está mi otro compuesto. Bueno, lo que va a pasar es que hay un desplazamiento químico. El oxígeno de aquí y el hidrógeno van a ser desplazados junto con un hidrógeno, en este caso están marcados con rojo, dándome como resultado, si quieren verlo de esa manera, como que lo exilian, esto para tener solamente la molécula ya conformada de un enlace dipeptídico. ¿Por qué di? Porque tenemos dos, exactamente. Vamos a ver que el enlace se va a dar entre carbono con el nitrógeno. Aquí está el enlace. Y en este caso tenemos ya la misma conformación. Si este nitrógeno quisiera enlazarse, tendré que buscar otro carbono de otro aminoácido, y este carbono buscaría otro nitrógeno. Cuando hacemos una cadena, ya tenemos 50, y eso sería entonces nuestra cadena primaria de una proteína. ¿Vamos bien? Entonces, los aminoácidos se juntan. Cuando se juntan se llama enlace peptídico. Aquí ya te demostré cómo pasa, cómo están conformados molecularmente. Y cuando ya tenemos más de 50 son proteínas. Ya te mencioné algunos tipos de proteínas. No te van a preguntar como para qué sirve cada una, porque sería demasiado. Pero en este caso, ya con que identifiques que proteínas forman parte de tu cuerpo, los carbohidratos son la fuente principal de energía inmediata, y los lípidos son la reserva de energía, o en este caso se pueden usar para oxidar y convertir también más energía. ¿Vamos bien? Ya tenemos las primeras biomoléculas, nos faltan después los ácidos nucleicos.